¿Cómo va? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Muy bien, súper. Aquí. Contentos con cómo se está dando todo. Por suerte la tecnología está acompañando. Así que nada, con mucho movimiento y muy buen feedback de la gente. Sí, sí, sí. No, yo me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Muy interesante, Sí, temas muy interesantes. bueno, gracias, gracias, José. Eh, bueno, en tu caso, con nosotros también es más complejo porque hablamos bastante seguido sobre la situación y entonces encontrar nuevos enfoques o nuevos aportes se hace un poco más difícil, pero creo que hay algunos que siempre vale la pena repasar o recordar. Eh, ¿Qué es lo más notable o lo más notorio de todo esto que nos está pasando como industria, en tu opinión, de los últimos días? Algo que te parezca que vale la pena destacar por lo positivo o por lo negativo. Pues mira, por la parte positiva, yo creo que lo que está sucediendo con el sector es que estamos abriendo la mente, ¿no? Que estamos empezando a buscar soluciones un poco distintas, ¿no? Formas, sobre todo para la vuelta, ¿no? Porque sabemos que la vuelta no va a ser igual, al menos durante los primeros meses, a cómo estábamos trabajando anteriormente. Y esto está haciendo que surjan, al menos aquí en España, está empezando a haber conversaciones de posibles sinergias. ¿De qué forma? Pues sobre todo, yo lo que estoy viendo es que hay la sensación de compartir espacios. Es decir, centros que hasta ahora estaban muy cerrados sobre sí mismos, están viendo que es posible que con la reapertura necesiten conseguir ingresos de otra manera. ¿Y esto qué hace? Pues está haciendo que aquí, evidentemente, es típico todo el tema del entrenamiento personal dentro de las instalaciones deportivas, a través de empresas externas, pero digamos que se está abriendo más la mente a otro tipo de actividades también de fitness y no solo del entrenamiento personal. ¿No? Es como que se está empezando a pensar en meter como pequeñas franquicias, déjame llamarlo así, dentro de la instalación, prestando servicios que la instalación hasta el momento no tenía. Por ejemplo, ¿no? Empiezo a percibir que en España hay como un repunte del yoga, ¿no? Y el yoga es una actividad que hace un tiempo salió un poco de los gimnasios, sobre todo aquí en España, se montaron bastantes centros individuales, por decirlo de alguna forma, y empieza a haber conversaciones para que esa actividad vuelva al centro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay una necesidad de un ingreso secundario, ¿no? Hay una necesidad de conseguir algo distinto, ¿no? Sé que hay también muchos contactos con actividades en tres dimensiones, ¿no? Parte de entrenamiento en 3D empieza ya a rumorearse, de hacer algunas cosas un poco distintas. Digamos que lo más positivo es que se van a probar cosas nuevas. Evidentemente, muchas de esas cosas que se prueben nuevas no irán a ninguna parte y no funcionarán del todo bien, pero seguro que algo distinto surge. Y respecto a lo más negativo, a lo peor, pues posiblemente el dejarse atenazar por el miedo, ¿no? El pensar, oye, esto no va a salir, esto va a ser un desastre y quedarte lamentándote. Que eso también, lamentablemente, le pasa a algunos profesionales, ¿no? De hecho, centros sobre todo pequeños que estaban funcionando más o menos bien, ¿no? Por temor a perder la liquidez que tienen, han cerrado directamente, ¿no? Sobre todo muchos centros de entrenamiento personal han preferido cerrar y dicen, bueno, cuando ya se pueda abrir, ya veremos, ¿no? Echando por la borda algunas veces el trabajo que tenían detrás y por otras veces siendo decisiones muy inteligentes, ¿no? No voy a decir que no, pero ese miedo, cuando lo anteponemos al buscar alguna otra solución un poco más creativa, yo creo que puede ser un poco negativo, ¿no? O sea, gente, vos dirías entonces tomando decisiones precipitadas. Sí, sí, yo creo que sí, eh, pero sobre todo aquellos que no les iba mal. ¿Por qué? Porque lo que sucede muchas veces es,
al que las cosas no le iban mal, se ha metido un poco en la pérdida, no quiere, no sé si me, no, ahora ya A volviste. ver, ahora sí. A ver ahora. ¿Era yo? Entonces, ¿era mi conexión? Pensé que era la tuya, pero Puede ser me la puso en mía, ¿eh? pausa. No lo No, no sé, sé. no sé, no importa, no importa. Bueno, eh, habías empezado te había preguntado yo, creo que nos quedamos ahí en esto de gente tomando decisiones precipitadas y vos me decías, sí, pero incluso algunos a los que les iba bien. Sí, 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 sobre todo por preservar, ¿no? Casos muy puntuales, ¿no? Gente a quien le iba bien, que ha preferido cerrar, ¿no? Decir al dueño del local que nos sigue, despedir a la gente. ¿Y sabes cuál es el perfil de la gente que ha hecho eso? Quien en el pasado ya tuvo algún fracaso, déjame llamarlo así, con algún otro modelo de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el temor, ¿no? Por la experiencia de que una pequeña deuda ahora se les acelerase y se convirtiese en una deuda mucho mayor a posteriori, ¿no? Y eso es lo que les ha hecho tomar la decisión bastante rápida en este caso. Bueno, cada cual tenemos nuestras justificaciones. Eh, yo noto todavía, ¿me escuchas bien, José, vos? Sí, perfectamente. Bien. Noto como a medida que pasan las semanas, algunos pensamientos se radicalizan aún más en términos de resistencia al cambio, ¿no? Y ese anhelo de volver a lo que llaman la normalidad. O sea, ¿cuánto Sí, gasto? ¿Cómo lo ves? no, no, totalmente. Pero de dos formas, ¿eh? Yo creo que aquellos que han tomado una decisión que de repente empiezan a tener la sensación de que es errónea, eh, se, y que bueno, pues les va demostrando el día a día que a lo mejor no fue la más apropiada, se suelen enrocar en la decisión errónea y es lo que hace que les cueste mucho más aceptar nuevas ideas. ¿No? Y aquellos que tenían o que han acertado en un primer momento, no quieren moverse, ¿por qué? Porque dicen, o si hasta ahora no me ha ido mal, si aunque tengo menos ingresos, por lo menos estoy monetizando algo de las clases virtuales o de algún ingreso secundario que tenga con mis socios, prefiero no moverme, no vaya a ser que pierda este ingreso. Y aquí tenemos que ir, yo creo que estamos en un momento muy dinámico que no va a dejar de ser dinámico cuando volvamos a la calle. ¿Por qué? Porque de repente todos hemos visto que hay muchísimas oportunidades, ¿no? Lo comentabas en la charla de antes, ¿no? Como los pack hogareños se están vendiendo bastante bien, ¿no? Como ha tenido un repunte bastante importante, ¿no? Y esto es por algo, es porque al final nuestro cliente ama hacer deporte, le gusta hacer deporte o lo hace por necesidad. Y eso es algo que no va a desaparecer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de repente están entrando nuevas formas de contactar con el cliente. Yo estoy convencido que en este caso ser pequeño es una ventaja. Muy, muy convencido de que aquellos centros que son más pequeños, pero no porque sea una ventaja porque tienes un mejor contacto con el cliente o un contacto más personal, no, sino porque es mucho más fácil implementar cambios, ¿no? Cuanto mayor es la empresa, es decir, que es más burocrática y por lo tanto también, y al ser más burocrático hace que la toma de decisiones sea más lenta, no queda otra, ¿no? En cambio, el ser pequeño o el tener pensamiento pequeño, que aunque sea una cadena muy grande, si cada unidad de negocio tiene la flexibilidad para poder tomar determinadas decisiones, les va a ser mucho más fácil adaptarse. Eh, home fitness, ¿amenaza Sí, u oportunidad para los gimnasios? una oportunidad espectacular. Una oportunidad espectacular porque te va a poder, o sea, te va a permitir tener cliente más allá de tu zona de acción.
¿no? Es habitual que hablemos que allí donde está el gimnasio, pues más o menos 1 kilómetro a la redonda es el radio de donde llegan sus clientes. Ahora mismo, ¿qué te limita a tener, no sé, un gimnasio en... me viene alguna mente de algunas personas que conocemos, ¿no? Que están haciendo un trabajo bastante bueno en ese entrenamiento funcional. Nada te impide tener clientes en España, ¿no? Nada te impide tener clientes en Estados Unidos. O sea, es una oportunidad bastante potente. Evidentemente hay que hacerlo bien, o al menos de una forma diferente. Hacerlo bien no significa tener muchos medios, ¿no? Sino tener tu personalidad y hacer las cosas pues con tu carácter. Y creo que este es un ejemplo, ¿no? Lo que estáis haciendo vosotros, la feria de este fin de semana, ¿no? Hace un año era impensable. Que si imagínate que te hubieran dicho, oye, Guille, el año que viene la feria va a ser virtual. No, 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 no estamos preparados, no lo podemos hacer. Y tú lo estás viendo, ¿no? Estás viendo la reacción, ¿no? Ya que ponías más proveedores que nunca, ¿no? Que habéis superado el récord o el número de proveedores, si no estoy equivocado. O sea, siempre una oportunidad, siempre una oportunidad, un mix muy, muy, muy interesante. Y sobre todo para el cliente que se va. El cliente que te dice, no, no tengo tiempo, no me han cambiado de trabajo, me cambio de domicilio, ese ya no tiene excusa, o sea, le puedes ofrecer la membresía virtual. Yo creo que ahí tenemos una herramienta de retención bastante importante, incluso de recuperación, ¿no? Tirar de bases de datos antiguas de clientes que... Estamos ahí con algunos problemas de conexión con José Luis. No sé si, José Luis, me seguís escuchando, nosotros te perdimos. Quizás si me estás escuchando podés probar con tu 4G. Ustedes a mí me escuchan, ¿verdad? Me parece que sí, ahí está. Ahí se perdió. Vamos a darle un par de minutos a José Luis como para que pueda volver a retomar. Tenía un par de preguntas más para hacerle. Mientras tanto, les cuento que, bueno, en un rato conversamos con Fede Viola de... Ahí está, vamos. Ahí está José Luis. Ahí. Vaya, vaya, no, no sé qué pasa hoy con el wifi, no sé qué pasa hoy. Lo que te Disculpa. decía hace un rato es que si pasa de nuevo, quizás probás con tu 4G y funciona mejor, te digo, ¿eh? De hecho, yo ahora estoy con 4G. Y, y el 4G. O sea, si se cae uno debería tirar del otro. No lo sé. Sí, pero ahí vamos. Eh, un par de preguntas más. La primera, eh, ¿en qué aspectos de la gestión los emprendedores deberían poner más énfasis y dedicarle más tiempo hoy? O sea, no suena muy divertido, pero yo creo que en la parte financiera, ¿no? En la parte, yo creo que es el momento de ajustar, de ver exactamente dónde podemos ajustar, ¿no? En momentos de crisis hay que tomar decisiones de crisis y es un buen momento para revisar que todos nuestros gastos los tenemos controlados. ¿Por qué? Porque al final, por muy buena experiencia que tengamos para el cliente, por muy buen producto que estemos dando, si no conseguimos hacer rentable la compañía, ¿no? Si no conseguimos hacer rentable el proyecto, vamos a morir, ¿no? Estamos en un momento donde la liquidez es crítica y yo creo que hay que ir a ese aspecto. Quitando eso, una vez que eso ya lo tengamos controlado, déjame que te diga un segundo, y es en la conexión con el cliente. Es en la conexión con el cliente, porque es un momento muy emotivo, es un momento que dentro de unos años todos vamos a recordar, ¿no? Igual que es el típico evento, no sé, el tema de las Torres Gemelas, todos estos eventos que tenemos en la mente, ¿no? ¿Y qué quiero esto decir? Que el vínculo emocional, si lo trabajamos ahora bien con nuestro cliente, es un vínculo emocional que se va a poder prolongar durante mucho tiempo.
¿no? Igual que si lo hacemos mal, es muy probable que lo fastidiemos con el cliente, ¿no? Y que sea muy difícil recuperarla en el futuro. Pero ahora el ir a la llamada emocional, el ir a preocuparte por el cliente, no llamarle solo para venderle o no ponerte en contacto solo para venderle, yo creo que es fundamental, ¿no? Y que puede ayudarte mucho a tener clientes fieles durante mucho tiempo cuando volvamos. El otro día publicamos un artículo de Casey Conrad, que es una consultora norteamericana, y ella, a mí me encantó cómo resumió el concepto y decía, si no puede, cuando no puedes generar ingresos, lo único que puedes hacer es gestionar tu reputación, que me Totalmente, parece que es totalmente de esto que acuerdo. estás diciendo. Justamente, sí, 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 sí. Mujer Eh, inteligente. ¿cómo te imaginas la nueva normalidad, como le digo yo? Pues yo me lo imagino como un mix, como un mix. Un mix en cuanto a presencial y virtual en el entrenamiento, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que aprender muchísimo de la formación y learning. Tenemos que aprender mucho de ellos, ¿no? Pero no de los que se dedican solo al e-learning, sino los que tienen ese mix, ¿no? Que puedes acudir a una clase en vivo, en persona, que yo por lo menos la sigo prefiriendo, ¿no? Cuando alguien te da una capacitación en persona, pero que si por cualquier motivo no puedes o te es más complicado o estás muy lejos, estás en otra parte del país o del mundo, puedes tener ese acceso virtual. Yo creo que por eso hay que empezar incluso a lo mejor a buscar un perfil distinto de instructor para clases colectivas o de persona que haga los entrenamientos funcionales, ¿no? Y es ese que comunica muy bien en cámara, ¿no? Aquel que ante la cámara esto que dicen en el cine, ¿no? Les quiere la cámara, ¿no? Porque tienen muy buen desparpajo y engancha. Además que lo ves, ¿no? Porque yo imagino que tú igual que todos estamos viendo a mucha gente como muestra sus entrenamientos y a lo mejor técnicamente no hay mucha diferencia entre unos y otros, pero de repente hay algunos que por lo que sea te enganchan y ni tienen el mejor tiro de cámara, ni tienen el mejor escenario detrás, pero no lo sé, cómo se acercan a la cámara, cómo te enganchan, cómo te hablan, cómo saben cuándo. Yo creo que eso es una nueva habilidad que de repente vamos a empezar a demandar en los centros, seguro. Estoy totalmente convencido. Te pido un mensaje para los Pues gimnasios que te están escuchando, que en verdad, que en general son este tipo de gimnasios que vos decías, creo que tienen buenas chances porque tienen una cintura, le decimos nosotros, más, sí, más ágil, ¿no? Esa capacidad de reaccionar más rápido, de tomar decisiones sin una estructura tan vertical, mucho más horizontal, la posibilidad de conversar, chequear con un par de profes, como contaba el otro día Jorge Braski de Punto Sur, y ya tomar una decisión y accionar, ¿no? justo. Esa es la realidad de la gran mayoría de los gimnasios que nos están escuchando y algunos profes, entrenadores. Te pido un mensaje para ellos. Pues el mensaje es que, pues eso, aparte de que la oportunidad que tenemos delante, en que hagan pruebas, que hagan pequeñas pruebas, que experimenten con contacto con el cliente, con nuevos productos, pero evidentemente pequeñas pruebas que tengan muy buen controladas, ¿no? Que en caso de que salga mal no sea un desastre. A mí me gusta mucho afrontar proyectos de coste cero o tirando a cero, que te cuesten cero pesos ponerlo en funcionamiento y ellos tienen la capacidad de hacerlo. No sé si conocéis a un deportista, un tal Messi o algo así, que, Mm. que, que es pequeño, que es bajito, pero ¿cuál es su mayor habilidad, aunque ya empieza a tener algunos años? La capacidad de movimiento, ¿no? La capacidad de repente, con un pequeño movimiento, romper, ¿no? Hacer algo inesperado. La solución está en mirar un poco más, a ser en algo distinto al que tenemos al lado. Tenemos que decidir en qué queremos ser diferentes, ¿no? Y empezar a experimentar con cosas muy controladitas. Pero vamos, yo creo que la oportunidad es tremenda porque se nos ha abierto, al que lo quiere ver, se ha abierto el mundo. O sea, podemos tener clientes en todo el mundo. Y ya no hay excusa, o sea, ya está claro. José, últimos 30 segundos. Mañana a las 16 de Argentina
Ave Fénix, ¿cómo renacer de las cenizas? 30 segundos de tu invitación a todos los que nos están escuchando para que se sumen mañana. Pues básicamente es, si crees que las cosas que has hecho hasta el momento no te han funcionado, si crees que es posible que de esta no salgas, ahí lo que os voy a contar son distintas herramientas, básicamente tres pasos que tenemos que dar para coger aire, ¿no? Y poder seguir adelante y empezar a ver la situación de una forma un poco distinta, ¿no? Sí que es verdad que las cosas a lo mejor están muy mal, lo estamos pasando muy mal, pero la solución no está en quejarse, sino en ponerse en acción, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos, utilizando trucos ya se usan en otras áreas, en otros sectores, cómo pues remontar el vuelo, ¿no? Y desde las cenizas salir con más fuerza. Muchas gracias, como siempre. Mañana te vamos a estar No, esperando. muchas gracias a ti, Guille. Un Fantástico, suerte, abrazo. cuidaros, estad sanos y nos vemos. Gracias. Chao, chao, Igual. chao. Gracias. Chao, chao.